Quiero que revisemos la historia de un líder, pero precisamente en este caso no es para aprender, sino precisamente para aprender lo que se tendría que hacer, sino para aprender lo que no se tiene que hacer como líder, ¿sí? Hace 8 días, bueno, hace 15 días, perdón, la primera clase vimos algunas cosas generales sobre lo que tendría que ser un líder. Hoy quiero que revisemos algunas cosas de lo que precisamente no tendría que ser un líder, ¿sí? Entonces, vamos a hacer como el ejercicio inverso y, bueno, para eso quiero que revisemos la historia de un personaje que se llama Sansón, ¿sí? Si tienen, si no saben su celular, que tengan. Esta historia se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 13. Inicio diciendo que en la Biblia tenemos, la Biblia en su multiplicidad de mensajes, o sus formas, también hay multiplicidad de ejemplos, tanto buenos como no tan buenos, ¿no? Y como decíamos hace 8 días, hace 15 días, perdón, o la ocasión pasada, aunque no la Biblia habla mucho en términos de liderazgo, sí vemos ejemplos de liderazgo. Pero algo importante es que también no solo vemos ejemplos de liderazgo, digamos, positivos. Hay también ejemplos de liderazgos no, también todo lo contrario. Y es quizá el ejemplo de Sansón, hermanos, el ejemplo más paradigmático de exactamente lo que no tendría que ser un líder, ¿sí? Sansón va a representar, aunque popularmente es conocido por su gran fuerza, por ser básicamente por eso, Sansón, pero en términos generales, Sansón va a ser el antitipo de liderazgo, del líder que, digamos, que les esperaría de alguien, ¿sí? Entonces, vamos a ver la historia y por qué les digo esto. Ubiquémonos, pues, entonces, Jueces, capítulo 13. No vamos a leer toda la historia porque son 3 o 4 capítulos, sino son algunas partes que quiero ir señalando con ustedes, ¿sí? Y la primera parte tiene que ver con el anunciamiento de su venida, de su nacimiento, ¿sí? Entonces me van a ir ayudando a leer y así vamos a ir participando. Jueces capítulo 13 inicia el verso 1 al verso 5, ¿sí? Hermana, por favor, y así vamos un versículo. Jueces 13 del 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoah, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Ese es el acento, sí. Ajá, es Nazareo. Bueno, adelante. Sin acento. Adiós, nacimiento de Israel comenzará a pasar a Israel de manos de los filisteos. Muy bien. El hijo Sansón, hermanos, entra dentro se le va a conocer como dentro del periodo de los jueces. El periodo de los jueces es un periodo premonárquico, es el periodo premonárquico, el periodo antes de que hubiera rey en Israel, ¿sí? El libro de los jueces nos va a contar ese momento donde el pueblo todavía no alcanzaba, no alcanzaba esta organización ya más formal, más seria, como a nivel monárquico, sino que se legislaba por jueces que eran líderes de alguna tribu que se llamaban jueces carismáticos porque tenían, digamos, el favor del pueblo. El pueblo los veía como un líder moral, espiritual, y iban a ellos. Su función era básicamente de dirimir algunos problemas, situaciones que se tenían. No era una facultad judicial como hoy podríamos entender las autoridades o los jueces, sino era más bien como de reconciliar, era una especie como de líder que trataba de, a través del diálogo, poner paz entre los problemas. Entonces, entre ellos está Débora, está Jefté, están varios jueces, y esa parte es la que estudia o describe el libro de los jueces, esa época de Israel.
incluso se va a terminar con Samuel, gracias, que va a terminar siendo él una especie como de bisagra en un proceso que es, porque él va a ser juez, pero a la vez se va a considerar como profeta, incluso se va a considerar como de una manera como sacerdote. Entonces, pero todo ese periodo de una vez que el pueblo llega a la tierra de Canaán y lucha, que es lo que dice Josué, y la posee, dicen, bueno, ¿y ahora cómo nos organizamos? Y dicen, bueno, nos vamos a organizar por líderes, o sea, no había una institución gubernamental, gubernamental oficial para dirimir el pueblo. Entonces, dentro de esas historias está la historia de Sansón, ¿sí? Sansón se supondría que Sansón va a venir a ser un juez, incluso de alguna manera sí hace esta función de ser juez durante ese 20 años, pero vamos a ver que su liderazgo, a diferencia de los otros, va a tener condiciones muy particulares. Ahora, ¿qué características? Lo primero que notemos de aquí son algunas características. ¿Qué ven de particular en esta descripción del nacimiento de Sansón? ¿Por qué es importante el nacimiento de Sansón? ¿Qué ven de eso que leyeron? Una mujer que no recibe hijos. Exacto. Este tema, hermanos, es la esterilidad. Era estéril. No, estéril. Entonces, la mamá de Sansón era estéril, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ven ahí particular en estos 5 versículos? Se le aparece un ángel, ¿no? Y le dice que... Ok, exactamente. En la anunciación que va a concebir del ángel. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Hay una tercera cosa. Dice que se debe de apartar de tomar el vino. Ajá. El voto que hace, ¿no? Sí. El voto nazareo. ¿Ok? Entonces, estas 3 cosas son muy particulares, hermanos, dignas de mencionar por varias razones. El tema de la esterilidad es muy importante cuando recuerden que hay otras mujeres estériles en el Antiguo Testamento. Cito 2 muy concretas: Ana y la esposa de Abraham, Sara. Las 2 eran estériles. Y es la presencia de Dios la que viene a darles el hijo. O sea, cuando marca esta situación de esterilidad en la Biblia es porque, digamos, esto que viene no es de la humanidad, es de Dios, solamente de Dios. O sea, el hombre no tiene nada que ver. Entonces, eso habla de que Sansón, que viene, no es un niño cualquiera, es una persona que viene directamente de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es una. La otra, la anunciación del ángel. ¿Qué otra anunciación recuerdan? La de Juan y la de Jesús. Son las únicas. Y Juan por el contexto del Evangelio y que lo hace, que es en el caso de Abraham, ¿no? Isaac, volvemos al punto, Isaac va a representar una gran promesa, va a ser con él el hijo de la promesa, y obviamente en el caso de Jesús o de Juan el Bautista, completamente el de Jesús, es una realidad. O sea, es son como paradigmas, son como elementos centrales en esta situación. O sea, cuando viene el ángel es porque si esta señal de la intervención de Dios no es suficiente, el hecho de que venga un ángel que era el representante de Dios o el mensajero de Dios era porque es algo especial, no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, y por último, este voto, ¿no? Que era una designación de alguien en particular, de algo que tenía que ser especial, ¿no? Era especial, o sea, por si algo, o sea, era especial de principio a fin. Ese sí, el único voto nazario que se narra en la Biblia desde el vientre es el de Sansón y el de Juan. Nada más. Exacto, y estas 2 figuras insignes, porque ahora son figuras interesantísimas ambas, pero habla de estas, Juan va a ser apartado, pues como Juan el Bautista es un nombre muy particular también, y este mismo voto se va a ver en Sansón, ¿no? O sea, lo que quiero señalar así muy brevemente es que el nacimiento de Sansón era un asunto netamente, digamos, sobrenatural, ¿sí? No era un asunto, no iba a ser un juez más, o sea, estaban todas las condiciones para ser un personaje
que pasara la historia, pero de la mejor manera. Incluso Salomón el que también quería crecer de la tribu de Dan, porque la tribu de Dan era una tribu de un perfil bajo. Ok. Había tribus como que Más, sí. salían muchos jueces, como que salían líderes, pero de Dan casi no se habla. Dan era una tribu de un perfil bajo, hasta que aparece Sansón. Interesante, sí, eso no, y sin duda tiene que ver. Por eso, pues, esos datos que a veces parecen que son datos innecesarios, pero no, tienen un sentido, ¿no? Entonces, a lo que voy es que todas estas características de Sansón, hermanos, nos hacen pensar y sobre todo a sus padres, tener mucha esperanza y decir, ahora sí, ya, Dios a través de él va a hacer una gran liberación del pueblo. Recuerden que el pueblo estaba, así como en su tiempo fue los egipcios para el pueblo de Israel cuando estuvieron esclavos que los oprimían. En Canaán fueron los filisteos. Los filisteos van a ser los grandes enemigos del pueblo toda su vida mientras están ahí. Incluso solo David, por ejemplo, es el único que va a apaciguar un poco las situaciones y los va a someter, porque incluso todavía en la época de Sansón, Sansón va a haber pleitos con ellos y antes toda la vida. Los filisteos van a ser los grandes enemigos del pueblo de Israel mientras están en Canaán. Entonces, Dios sus padres decían, bueno, Sansón está, este es el líder que esperábamos, esta es la persona que va a venir. Ellos no les quedaba duda, digo, no pueden parecer datos así como anecdóticos, pero no, para ellos esto era una representación, hermanos, de que este niño era el que esperaban, era una especie de Mesías, era quien tenía que venir, ¿no? Pero bueno, todo empieza muy bien, todo está muy bien en la historia. Y bueno, para ahondar un poquito más, en el versículo 20, algo interesantísimo que, bueno, yo les voy resumiendo y después vamos a ir leyendo algunas partes. Su esposa le dice la mamá de Sansón, le dice a su esposo, él le pide a Dios que se vuelva a manifestar el ángel, porque como que no, para estar seguro, viene otra vez el ángel y le vuelve a decir ahora a él, porque ese anuncio se lo hizo a la mamá. Y ahora viene él, o sea, como que diciendo, ¿quieren eso? Ahora, lo que quieran, ¿verdad? Y viene y se le manifiesta a él. Él muy emocionado dice, quiero le quiero ofrecer algo a él, y dice, no, si quieres hacer un sacrificio, dáselo a Dios. Y entonces, esto es lo que relata los versículos que nos estamos leyendo. Y entonces Manoa, que es el papá de Sansón, toma un cabrito, se lo ofrende a Dios, eso dice el 19, y dice que, dice en el verso 20, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. O sea, lo que estoy diciendo es que fue todo lo que se conoce como una epifanía, pudieron ver a Dios a través de esa manifestación. Ellos estaban convencidísimos, de tal suerte que, por ejemplo, en el verso 22, por ejemplo, dice, y dijo Manoa a su mujer, sí, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. O sea, fue una manifestación, hermanos, completa, tremenda, así, con todo lo que se podía esperar de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, estaban seguros que lo que venía era un gran tiempo, con mucha esperanza, veían el futuro y estaban seguros que lo que iban a hacer del vientre de la esposa de Manoa iba a ser un gran salvador, un gran Mesías, aunque no se usa el término, pero podemos usarlo, pues un líder como ninguno probablemente existía hasta ese momento, porque ni Moisés, su nacimiento es anunciado como el de Sansón, no. Entonces quiere decir que incluso hasta por encima de Moisés se perfilaba la vida de este hombre Sansón. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, sabemos todo esto, dice el 24, hermana Laura, ¿le quiere leer, por favor? Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Y el chico también? Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse con él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Muy bien. Y volvemos a este punto, esta idea de que dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, ¿no? Esta expresión que se va a usar medianamente similar en el caso de Jesús, ¿sí? Que el Espíritu de Dios va a estar sobre él.
Entonces es un término similar o aproximado que se usa para Sansón, y el Espíritu de Dios va a estar sobre él. Entonces, estamos revisando la historia de Sansón. Estamos en Jueces capítulo 13 y 14. Pero estamos en 14:1. Entonces, les digo, si por si fuera poco hasta ahorita, hermano, la historia va muy bien. Todo está, no solo fue anunciado con estas características, sino que sus padres comprobaron que fue Dios, vieron al ángel ascender a los cielos en la ofrenda que elevaron, y nace Sansón, crece y dice que el Espíritu de Jehová está sobre él. O sea, no hay pierde. O sea, lo que se espera, lo que se avecina es un tiempo muy bueno para Israel, una oportunidad de tener al mejor líder, sin duda, que se podría esperar, y que Israel está en el deseo de que sea así, porque como iniciamos, están siendo oprimidos por los filisteos, ¿no? Muy bien. Pero empezamos con algunos problemas, con algunos pedos. El primer verso del 14, verso 14, el versículo 1, hermana Meraf. Sí. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. El 2 también, perdón. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Ok. Exactamente. ¿Qué pasó ahí, no? Pero en el verso 3, también lean 3, por favor, hermana. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de los hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. O sea, la indicación del papá no le... empezamos con esta situación. Sansón él sabe que Dios lo ha preparado, él sabe que Dios está con él, él sabe que Dios le va a dar esta particularidad que tradicionalmente conocemos con esa fuerza, ¿no?, que típicamente se le conoce. Él está ciertísimo de que Dios está con él, ¿no? Pero también está ciertísimo que tiene una tarea, una misión, y esa misión es que Dios lo va a usar para que su pueblo, Israel, de Dios, libere de los filisteos. Y justamente eso es lo que va a hacer. Va a ir con los filisteos, pero no a destruirlos, sino va a empezar a aliarse con los filisteos, ¿no? Va a empezar a coquetear con ellos. ¿Cómo? Tomando de entrada, dice, una mujer de los filisteos. Y aquí empezamos a ver una característica importante que yo quiero resaltar. Bueno, vamos a ir viendo esta característica, pero de ahorita la tomamos. En esta parte, cuando su padre le dice que no le conviene, que si no hay hijas en del pueblo para que él pueda tomar una mujer, y él dice, Sansón, la respuesta de Sansón es: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Vemos a un adolescente que dice, yo quiero, y desobediente. exacto. Entonces, aquí hay una cosa que quiero empezar a señalar de las características no buenas de Sansón, es la falta de autodominio. O sea, de Sansón. Sí, o sea, vamos a ver un hombre que, y bueno, si ponemos otros ejemplos para que lo veamos, no va a ser la única mujer. Después de ahí vamos a tener esta que hemos citado, pero de ahí, por ejemplo, en el 16, capítulo 16, verso 1, dice, 16:1, dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llevó a ella. ¿Sí? O sea, igual, vamos a ver que un problema fuerte con las mujeres en Sansón, pero más que solamente por el asunto de las mujeres, un problema fuerte de autocontrol. ¿Sí? No tenía dominio propio. Y bueno, el último caso, que es el verso 4 del capítulo 16, y después de eso aconteció que se enamoró ahora de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, la que a la postre pues, lo va a llevar a su perdición. Entonces, vemos aquí un hombre que fue preparado, que fue en las mejores condiciones,
que esta idea de fuerza está muy ligado con lo varonil, o sea, con la idea de que debería ser un prototipo de varón, o un prototipo de líder, ¿no? Una persona que en él se pudieran ver todas las condiciones para ser el mejor hombre, y más que varón en cuestión de género, sino líder, ¿no? Pero vemos un líder que ante sus apetitos, sale, en este caso, hacia las mujeres, simplemente no puede, No domina. no domina esa situación, ¿no? Exactamente, no hay un... Entonces, empezamos a ver estas situaciones que muchas veces, que la intención iniciamos con lo que decíamos al inicio del propósito de la clase, ver algunas características precisamente de lo que no tendría que ser un líder, o con lo que tendríamos que estar trabajando como líderes, que es aprender de lo que no tendríamos que hacer. Sansón le cuesta mucho trabajar sobre su dominio propio, sobre su autodominio, ¿no? Y una de las cosas con las que, como líderes, los muchos casos de líderes que han fracasado tienen que ver con esta situación, ¿no? Difícilmente trabajamos sobre el dominio propio, ¿no? Nos cuesta mucho. Sansón era las mujeres, otros pueden ser el dinero, otros pueden ser el poder, otros pueden ser infinidad de cosas con las que batallamos. Y que a pesar que tengamos todas las condiciones como Sansón, a pesar de que incluso tengamos la presencia de Dios como Sansón, no podemos trabajar esa parte, ¿no? O no queremos hacernos conscientes, y como en el caso de su padre, que a pesar de que se nos diga, oye, mira, esto va a pasar, esto, no, yo solo quiero y se acaba. Se hace esta parte. Entonces, esto es muy, muy importante, repito, porque esto a la postre es lo que va a ser una de las primeras cosas que Sansón lo va a llevar, ¿no? Lo va a llevar al declive, hacia perder y hacia echar, digamos, a tirar en tierra todo el proyecto que Dios tiene para él, ¿no? Pero no es lo único. Hay una segunda cosa muy importante de Sansón. Hay algunos textos, por ejemplo, el capítulo 15, verso 4. Quiero pedirle a Arturo que lo leas, por favor. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Ok, y una antorcha. Sí, versículo también, perdón. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Muy bien. Entonces, ¿por qué hace esto Sansón? Sansón, hermanos, entró a una, con su familia. Recuerden que se ha casado con una mujer filistea, la primera, y cuando suben a verla, dicen que mata a un león, esa historia tan famosa, que cuando suben con sus padres como a pedirla, ¿no? Pasan varios días, regresan y en el mismo león que Sansón le rompió la quijada, se ha albergado un panal de abejas. Entonces le ha pasado, tomó el panal, ¿no? Y entonces sacó la miel y se la compartió. Hay un acertijo que él hace para no. Entonces, de eso que experimenta. Y ha echado una apuesta con ellos y ellos simplemente no le pueden ganar porque no le pueden responder ese acertijo. Y por medio de la esposa le dicen, bueno, dile tú a él que nos resuelva, que nos devele el acertijo. Y Sansón, otra vez, esta falta de dominio, hace que, o sea, ya da luces de que su esposa le persuade y le dice, dime. Le termina diciendo la respuesta, su esposa se la dice a su familia, bueno, la gente de ahí, y entonces Sansón pierde la apuesta. Y se enoja tanto que va y hace esto con sus campos. O sea, lo que dice, ¿no? Toma unas zorras, les pone una antorcha y los suelta en sus sembradíos, ¿no? Y aquí lo quiero señalar porque lo va a hacer otras veces cuando va a matar a 3,000 con una quijada de asno. En el capítulo 15, verso 15, dice, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón
2 montones y con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Todos estos actos de Sansón no van a ser porque estén defendiendo al pueblo. Todos estos actos de Sansón van a ser como una respuesta visceral de haber perdido algo él mismo. ¿Sí? O sea, Sansón está puesto para que haga frente al pueblo filisteo, pero él no la hace mientras no lo afecte él, su persona. No dice el relato que haya hecho alguna gesta poderosa contra los filisteos por amor a su pueblo. No lo hace. Pero como ya le afectaron esta situación personal, entonces sí, está dispuesto a quemar campos, está dispuesto a matar 1000 hombres con tal de su nombre, de su orgullo y de esta situación personal. Entonces, vemos una segunda realidad de Sansón que tiene que ver con hoy llamaríamos narcisismo, ¿verdad? Pero bueno, con un egoísmo muy grande, con esta falta de empatía, de egolatría, ¿no? Sí, egolatría, sí, todo lo que tiene que ver con él mismo. Porque incluso aquí no pongo, va a haber un caso, en el caso de Sansón, que en una ocasión que se queda con una de estas mujeres, lo van a querer encerrar en la ciudad, y entonces cierran la ciudad para que Sansón no salga, pero Sansón se va a levantar, digamos, en la madrugada, va a tocar las puertas, se las va a arrancar con su fuerza y se las va a llevar muy lejos, pues para que les toque ir a recogerla, probablemente entre muchos hombres, y tengan que regresar. O sea, es un hombre que usa el don que Dios le dio para su provecho, ¿sí? Que puede su misión olvidarla, pero mientras no se toque sus cuestiones, sus intereses personales, entonces sí saca su fuerza, entonces sí hace esto, entonces sí hace lo otro. Entonces vemos esta otra característica, condición de Sansón negativa, que muchas veces, repito, en el liderazgo también batallamos mucho, ¿no? Que es renunciar, decíamos hace 15 días, al proyecto de Dios para establecer mi proyecto, ¿sí? Es usar los dones que Dios me dio para establecer de alguna manera lo que yo considero que es adecuado o lo que tiene que ver con mis intereses, ¿sí? Entonces Dios le dio mucho a Sansón en todos los sentidos, y Sansón está usando esos talentos para ponerlos a su servicio, ¿no? Está dispuesto a matar a 1000 hombres, está dispuesto a quemar campos enteros porque su nombre, porque su orgullo se ha sentido tocado, y entonces va a hacer todo eso. Pero en toda su historia, al menos hasta aquí, no dice que haya hecho eso por el pueblo como un mérito o como cumpliendo para lo que Dios le había dado a sus hombres, ¿no? Entonces, como líder, repito, a veces estamos muy tentados a eso. El liderazgo nos vemos muy tentados a servirnos del liderazgo, ¿no? A servirnos de la gente que Dios ha puesto a nuestro cargo, o usar ese lugar para mi beneficio de alguna manera. No solo aquí refiero a ganar un dinero o a tomar un dinero, sino algún tipo de beneficio personal, ¿no? Incluso reconocimiento, exactamente. No sé, que yo sea el único, que yo sea. A veces, por ejemplo, nosotros como pastores nos pasa mucho de que somos, o nos gusta mucho que, por ejemplo, cuando se va un pastor, y no solo por un caso aquí local, pero a veces cuando estamos en una iglesia y nos vamos, nos gusta mucho que de repente los hermanos de las iglesias, que ya no estamos en iglesia, estamos en otra, y nos llame la de la otra iglesia y digan: hermano, ¿qué crees que cuando usted estaba, eso no pasaba? Y yo decía: claro, pues, yo soy el super pastor, ¿no? No, es que la iglesia no es lo mismo sin los... No, por supuesto, ¿no? Y entonces, incluso hasta esas cosas que uno dice: no me dan dinero, no me dan nada físico, pero usamos eso que Dios nos dio. Y yo les decía la otra vez, esta expresión de este hermano, que me parece muy interesante. Dice: a veces nosotros queremos robarle, metafóricamente hablando, a la esposa, al dueño, ¿no? Que es Jesús, ¿no? En esta metáfora que usa Pablo de la iglesia como la esposa y Jesús como el esposo. Y a veces nosotros caemos incluso en eso, ¿no?
Entonces, vemos a Sansón en esto, Sansón que se vale, que se sirve de lo que Dios le ha dado, de los dones que Dios le dio para hacer lo que él considera mejor. Los mal usó. Los mal usó, exactamente. El don que Dios nos ha dado lo mal usamos muchas veces en ese sentido. Entonces, creo que de Sansón, esta segunda cosa podemos aprender muy bien, podemos aprender plenamente y podemos ver que es algo precisamente de lo que como líderes tenemos que tener mucho cuidado, porque el precio es muy alto, porque todo esto lo va a llevar a Sansón en esa declive y va a ir obstaculizando o cerrando su perspectiva o su visión del objetivo que Dios le había dado incluso antes de que creciera. Entonces, esta es una situación. Una tercera cosa, y regreso después a esto, en el 16, cuando cuenta ya la historia de Dalila, en el verso 4, lo que habíamos dicho, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y bueno, ustedes saben la historia, no se los voy a contar toda, no la voy a leer, digo, pero ustedes saben, igual Sansón, un hombre que no tiene esta falta de autodominio, no tiene carácter, y que ante esta mujer, como lo fue con el anterior, está listo o no tiene ningún tipo de freno para poner delante de ella lo que le pide, ¿no? Y ustedes conocen la historia. Dalila anticipadamente le han dicho, bueno, te vamos a dar tanta cantidad si tú nos dices cómo podemos vencer a tu esposo o a tu pareja. Y entonces Dalila va a quedar así y empieza, ¿no?, este trabajo de Dalila a decirle, pues ¿qué pasó? ¿No está tu fuerza? Y Sansón empieza a decir, bueno, mira, pues haz esto, ¿no? Y la primera pues no es, ¿no? Y una segunda y tampoco es, ¿no? Pero dice, ya al final de esta parte, exactamente, y bueno, que después de que Dalila vuelve a manipular a un hombre que no es difícil manipular por la falta de carácter, claro, o sea, porque el problema no es Dalila, no creo que el problema no son las mujeres, por eso, sino precisamente la falta de criterio, de carácter, Sansón echa en tierra, hermanos, lo que le había sido conferido de manera tan especial. Y dice, viendo en el verso 17, y dice, hablando de Sansón, bueno, desde el 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo o nazario de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Entonces, ¿qué está haciendo Sansón? Sansón va, no solo, pues usa esta expresión que le devela el corazón, porque al entregarle el corazón está entregando la vida, ¿no? La vida, no solo en el sentido físico, no literal, sino la vida para la que Dios lo había apartado. La vida para la que Dios lo había preparado, para lo que Dios lo había destinado, para lo que Dios quería que fuera Sansón. Sansón está entregando la vida a una mujer que es precisamente de un pueblo a la que Dios lo había puesto para vencer. Y entonces vemos en esta tercera cosa, en este tercer elemento que quiero rescatar de Sansón, este elemento de que Sansón le faltó convicción. Sansón no está comprometido con la causa de Dios, no tiene convicción. Y muestra de esto es que Sansón ha estado dispuesto a entregar lo más valioso que en su momento tenía, este tesoro, porque era una cuestión solo de él y de sus padres, y se lo entrega a una mujer, en este caso, ¿no? Repito, el problema no es la mujer, sino lo que representa. Entonces, vemos la falta de convicción, vemos la condición de Sansón.
a pesar de todo y a pesar de que podríamos pensar, como hicimos al inicio, que todas las condiciones estaban puestas, pero Sansón al final le faltó convicción, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas con las que en general yo puedo, en las experiencias que hemos visto, al menos en lo personal de los hermanos o de muchos líderes que de repente terminan o terminan de alguna manera digamos no cumpliendo, como en el caso de Sansón, tiene que ver con la convicción, o sea, de no estar tan digamos tan comprometidos con el proyecto de Dios, pero sí con su proyecto personal, ¿no? Faltó convicción, faltó la convicción también podríamos entender como le faltó a Sansón estar dispuesto a pagar el precio. Sansón no quiso pagar el precio, ¿no? O sea, quiso, como se dice coloquialmente, la parte amable del proyecto, ¿no? De Dios. Le gustó la fuerza que Dios le dio, le gustó la distinción que Dios le dio, le gustó que lo que Dios pensaba de él, le gustó muchas cosas, pero no quiso la otra parte, que era pagar el precio por esta distinción tan especial. Entonces, vemos estos tres elementos que van a ser, hermanos, cruciales en el caso de Sansón, no para bien, sino para mal, y también en los liderazgos. Creo que esta falta de autodominio, de ser capaz de trabajar nuestro carácter, de esto que decíamos, de congruencia, esta acción de ser egoístas, de amarnos más nosotros, de estar dispuestos a poner los dones que Dios nos dio para nuestros intereses, y esta cuestión de la falta de convicción de Sansón. Sansón, en lo que vemos su historia, jamás estuvo comprometido con el proyecto de Dios que Dios le había dado. ¿Ahí se equivocó en darle el don? ¿O fue justo una muestra para...? Lo que yo creo es que de alguna manera, y por eso pongo el caso de Sansón, porque como liderazgos, ya vamos digamos, aterrizarlo a nosotros, como líderes, de alguna manera Dios ha puesto las condiciones de verdad para nosotros también. Dice la palabra que todo aquel que anhela obispado, buena obra anhela. Todos los que Dios ha puesto en nosotros cualidades muy concretas, muy particulares, y estoy convencido que al igual que Sansón, no somos, que no somos menos favorecidos que él, y él no fue más favorecido que nosotros de alguna manera. Ya para nosotros la mayor distinción que Dios nos ha dado es haber venido a conocerle, ¿no? Haber conocido el Evangelio. En este caso podría ser así como esta distinción del nacimiento de Sansón, ¿no? De que un ángel viniera, porque es eso, el mensaje del Evangelio ha sido para nosotros la mejor noticia, la mejor anunciación que pudo haber, es haber conocido, haber nacido una vez más en la fe de Jesús, ¿no? Y Dios nos ha dado elementos a cada uno de nosotros particulares, dones, nos ha dado muchas cosas que al igual que Él tenemos en nuestras vidas, ¿no? Cada quien tiene algunos muy concretos, pero Dios nos ha dado a todos. Y el hecho del voto, de alguna manera, hacemos un voto. El estar acá como iglesia, tenemos ciertas realidades que no podemos hacer, o que no podemos, o que tenemos que a veces que renunciar, porque sabemos que estamos dentro del pueblo de Dios, porque Dios nos ha llamado. O sea, de alguna manera sí tenemos las mismas condiciones que Sansón. Y la historia de Sansón no va a ser la realidad de decir solamente él, ¿no? Sino que es más bien mostrarnos cómo Dios sigue dándonos la oportunidad a nosotros para que nosotros, en este caso concreto, podamos hacer las cosas diferentes, ¿no? Pues es como dicen, ¿no? Que la Biblia está hecha de historias de humanos, para demostrarnos que el poder de Dios, o sea que el humano siempre se va a equivocar, el ser humano está hecho de errores, pero a pesar de esos errores Dios siempre nos perdona. Entonces la Biblia está llena de historias de seres humanos que se equivocan, todos se han equivocado. A lo mejor también nos ayuda a ilustrarnos para no desanimarnos, o justo para hacerlo como ejemplo de qué es lo que no debemos hacer. Exactamente, qué es lo que no tendríamos que hacer y por qué. Porque, repito, con todas las condiciones de Sansón, esta es una realidad. Y algo que es algo que en este momento quiero remarcar acá, y en esto radica la gracia de Dios, que aunque aquí dicen en el Antiguo Testamento no hay gracia de Dios, no, claro que hay mucha gracia de Dios, porque siempre ha estado,
En el verso 19 del capítulo 15, verso 19, habla de que después de que Sansón hizo esta matanza, dice que Sansón termina muy mal, teniendo gran sed, dice desde el 18, hablando de Sansón, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por tu mano de tu siervo. Y luego dice, moriré ahora yo de tu sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que él leí y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Y bueno, él dice que por eso le llaman a aquel lugar el Acore, algo así. Entonces, lo que quiero señalar es que, a pesar de lo que ya hemos mencionado de Sansón, Dios no lo abandona, ¿no? Y en eso radica, y ese es otro elemento que ya en lo positivo que vamos a ir viendo, es digamos, ese es un elemento importante de lo que nos va a enseñar positivamente Sansón en su historia, a más de lo que no deberíamos hacer, porque debemos reconocer que algunas cosas importantes para nosotros hoy es que Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. O sea, y ahí es donde debe estribar toda nuestra comprensión sobre nuestra vida espiritual, nuestra vida de iglesia y nuestra vida. Dios es fiel. Y cuando digo que Dios es fiel, es que Dios siempre va a cumplir, siempre está con todo, y que nosotros seamos incapaces, con todo y que nosotros llevamos un camino distinto, con todo y que nosotros nos sirvamos de lo que Dios nos dio para hacer nuestras cosas. Él no cambia, por eso Él es Dios, porque Él es fiel. Bueno, yo quiero la fidelidad de Dios, pero hacia el plan que Él tenía trazado. Es decir, Él pensó en un líder y lo piensa de tal manera que busca la pareja para que llegue, para que nazca. Ya que nació, le da de su espíritu, porque dice que crecía con eso. Y también entonces veo esa capacidad de aceptar los dones que tiene, como decía, le gustó, ¿no? Pero lo aceptó, tuvo que aceptarlo primero, saber que lo tenía. Después, aunque Sansón se equivoca, en esos destellos de furia, de berrinche, o como la queramos llamar, de alguna manera se cumplió el propósito del Señor. Y estaba ahí la mano de Dios, ¿no? Se ve la mano de Dios en esos berrinches que hacía Sansón. Y al final de su vida, Sansón decide, igual por una razón equivocada, que es en venganza por lo que hicieron, pero decide hacer el trabajo para lo que el Señor lo llama, y el Señor sigue con él. Es decir, nos podemos equivocar. Claro. Nos podemos seguir equivocando. El Señor está ahí para cuando decidas hacer la obra. A lo mejor te equivocas en formas, a lo mejor te equivocas un tanto en el sentimiento, pero mientras que hagas la obra del Señor va a estar contigo. Claro. O sea, la fidelidad ahí no es tanto por amor a Sansón, porque Sansón se lo da ganado, sino porque de alguna manera estaba cumpliendo el plan que para lo que el Señor lo trajo a esta tierra, ¿no? Claro. Y yo siempre he dicho, hay que tenerle miedo a esas palabras de que el Señor es fiel, porque muchas veces decimos, ay, el Señor es fiel y está conmigo. Pues hay que tenerle miedo a esas palabras, precisamente porque el Señor es fiel y no cambia. Cuando Él dice, si tú no cumples con estos preceptos, dejas de ser mi hijo, pues yo creo que debemos tenerle miedo a eso, ¿no? Creo que Sansón en algún momento pues se dio cuenta y al final de cuentas cumplió lo que el Señor quería, pero le costó la vida. Claro. Y es que, y por eso, porque exactamente, cuando digo que Dios es fiel, no porque, digamos, yo digo, qué bueno que le pasó a Sansón, no importa, sino precisamente porque en eso radica la fidelidad de Dios. Dios, su plan de salvación, porque de alguna manera eso era lo que quería con el pueblo en ese momento también, no, Dios la cumple. O sea, el hecho de que Dios sigue estando con él, de que yo lo escuché, sí, de alguna manera es por él, pero también es pensando en el pueblo, en su pueblo, ¿sí? Entonces, Dios, como decía alguien alguna vez, Dios está con nosotros, Dios está entre nosotros, incluso Dios está a pesar de nosotros.
Sí, porque por ejemplo aquí dice, ya al final en donde que dice usted que Dios es fiel, cuando él le clama y le dirige a Jehová. Sí, exactamente. Sí. Y él lo perdona. Exacto, y eso es lo... Pues toda la vida, pero... Y es bien interesante porque miren, este dato es importante. Sansón va a matar más personas con su muerte que con su vida. Sí. Estando bien. Y esa es como lo contrastante, no sé si exactamente la palabra, la paradoja de la vida de Sansón. Porque fue un hombre que Dios lo había preparado, lo trajo al mundo literalmente para vida. Pero al final, Sansón, aún con toda esta situación, su vida va a servir más para muerte que para vida. Y entonces uno dice, pudiendo ser un hombre, pudiendo ser una persona, un líder que fuese recordado, que hubiese sido un líder insigne del pueblo, que hubiese sido un líder tremendamente importante, se le va a recordar a Sansón por sus amoríos y específicamente con Sansón y la relación con Dalila. Entonces uno dice, ¿para qué tanto, verdad? ¿Para qué tanta situación? A enfocarnos en la realidad de Sansón, que es lo que estábamos, ¿para qué tanto Dios preparó y todas las cosas que puso, mandó su ángel, hizo que su mamá que era estéril lo tuviera, y esta situación, para que al final Sansón pudiera haber tenido un futuro prominente, un futuro extraordinario, haber pasado la historia del pueblo y sin duda la historia universal de otras maneras, un gran líder, pasa a ser, primero para los filisteos, un motivo de burla, y para la historia adelante va a ser solo un motivo como una historia de lo que no se tiene que hacer. Entonces, creo que el caso de Salomón, repito, es muy paradigmático por eso, hermanos, porque nos permite ver lo que como líderes exactamente tendremos que estar cuidando, lo que tendremos que estar velando para no caer en esas realidades, ¿no? ¿Qué cosas podemos rescatar de Sansón? Esto que decíamos, Dios es fiel, primero. Dios va a seguir cumpliendo su promesa y Dios va a seguir haciendo las cosas, como decía, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Y eso es algo que nos debe, por un lado, más que como otra cosa, nos debe animar a decir, pues qué bueno que mejor sea conmigo, ¿verdad? Y no sin mí, o a pesar de mí, que sería como lo peor, como en el caso de Sansón, ¿no? Otra cosa, que la cuestión de lo que decíamos del compromiso que nosotros debemos tener, obviamente, ante el proyecto de Dios, ¿no? Y por eso, tanto énfasis en esta realidad o en estas cuestiones que pudieran parecer de repente muy, no sé, estar haciendo mucho énfasis con nosotros como líderes y llamamos obreros, encargados de departamentos, todos los que somos líderes tenemos que tener un compromiso, no por nuestro proyecto, no por nosotros propiamente, sino con el proyecto de Dios. Porque si esto no lo tenemos, entonces nos va a pasar precisamente lo que a Sansón, ¿no? No tendremos claro hacia dónde vamos a ir y además no tendremos esta realidad de la fuerza para ir hacia ese punto. El compromiso es crucial. Sansón le faltó el compromiso. Tenía los dones, sí, tenía los talentos y tenía incluso la compañía de Dios. ¿No? O sea, le faltó compromiso a Sansón para realizar estas cosas. Le faltó pasión. No, aquí me refiero a la pasión sexual, esa le sobró. Esa fue demasiada. Fue demasiada. Aquí me refiero a la pasión, como dice uno de los textos, a la pasión, pero precisamente por cumplir su tarea, o sea, por ser fiel a su tarea a él, ¿no? Porque aquí este término lo uso como refiriéndome que un elemento característico para que un líder sea un líder es que tiene que estar apasionado de lo que hace, o sea, comprometido, metido y amar lo que está haciendo, porque si no lo hace, entonces, repito, obviamente su corazón se va a ir hacia otra cosa.
Si su corazón no está prendido, simbólicamente hablando, de la misión que tiene en manos, entonces su corazón se va a prender a otra cosa. El corazón de Sansón, por eso constantemente dice aquí que el corazón estaba con las mujeres, ¿no? Porque su pasión, o sea, su amor hacia la vida, hacia lo que iba a dedicar la vida, no era hacia Dios, sino, en este caso, hacia esa condición de él. Entonces, en el caso de líder es querer hacer las cosas, no tener que hacerlas. Yo creo que cuando uno quiere hacer las cosas, pues aquí se disfruta, ¿no? exactamente. Hoy tengo que ir a los... Ya desde ahí ya empieza uno más. Sí, claro, exactamente, sí. O sea, como es que tengo que, como dice, no es de que lo ideal no sería decir tengo que, sino porque queremos hacerlo, es que lo hacemos, ¿no? Sin duda partiendo de la experiencia de que Dios ha obrado en nosotros primero. Pero entonces, esto vemos también esta pasión que no tuvo Sansón y que es necesaria para nosotros como líderes, ¿no? Amar lo que hacemos. Porque, como decíamos en las escuelas sabáticas, solo lo que amamos es a lo que vamos a estar dispuestos a entregar la vida, ¿no? Por eso, por ejemplo, este elemento es interesantísimo. Por eso cuando nosotros vemos algún líder hablando secularmente, la gente lo admira. Y lo admira precisamente porque ama lo que hace. Los futbolistas, yo aman de que sin duda ganan muchísimo dinero, pero aman lo que hacen, ¿no? Viene en mente la gente, los competidores olímpicos, por ejemplo, aman lo que hacen, por eso le dedican 8 horas, 10 horas al día para hacerlo, ¿no? Y luego les pagan. Pues exactamente, si luego le pagan. Por eso muchos dicen, ¿no? Que cuando alguien hace lo que le gusta y encima le pagan, pues todavía es mucho mejor, ¿no? O sea, eso en el mundo secular, acá, hermanos, nosotros tendríamos que ser así como tener esa parte de esa pasión que, repito, creo que es algo que un distintivo o una de las grandes carencias que últimamente hay en nuestros liderazgos, esa pasión por hacer las cosas, sin que alguien me esté diciendo, sin que alguien, oye, te toca esto, oye, o sea, que asumir ese compromiso con el proyecto de Dios y hacerlo con amor, amar el proyecto de Dios, ¿no? Comprometerme al proyecto de Dios. Y si se fijan, eso fue lo que hizo Jesús, por eso causó el impacto que causó, ¿no? Y si estamos otros hombres como Gandhi, como los hombres grandes como Martin Luther King, los más típicos, ¿vale? La madre Teresa de Calcuta, que amaron su proyecto, o sea, amaron lo que hacían, o sea, no fue fácil. No, claro, por eso digo, pero hubo esa pasión, y cuando hay pasión, hermanos, por lo que se hace, en este caso por el proyecto de Dios, se está dispuesto a pagar el precio. Ella estuvo dispuesta a pagar el precio, y estos personajes de Dios estuvieron dispuestos a pagar el precio. Jesús mismo sabía que asumir con tal radicalidad el predicar el proyecto de Dios y vivir de esa manera le iba a costar la vida. O sea, Jesús no iba a ciegas a decir, pues a lo mejor no me hacen nada. No, sabía que cuando entró al templo para denunciar lo que estaba mal, corría el riesgo de que ahí mismo se lo echara, ¿no? Y Jesús no dijo que no. O sea, sabía el precio que iba a pagar. Y todo el que asume algo con esta pasión, con este amor, con este compromiso, sabe que va a tener un precio, ¿no? Que no les guste muchos, que le empiecen a ver mal, que lo saquen, que lo corran, que esto y lo otro. Que claro, ¿no? Pero es que es solamente eso, hermanos, es lo que genera seguidores, o sea, o genera liderazgos sólidos. Entonces, ¿qué pasa cuando, precisamente, como en el caso de Sansón, ¿no? Cuando lo contrario a esta pasión sería esta parte de hacer, amar lo que uno quiere nada más, ¿no? O sea, de pensar en uno, en el egoísmo, o en el egocentrismo, es decir, soy yo, ¿no? Y entonces, con tal de que no me genera algún tipo de sacrificio, no, porque ¿para qué? O me va a generar un tipo de crítica, no, porque me voy a exponer. Entonces, ¿qué es exacto lo constante, no? Que esa es la respuesta concreta cuando muchos decimos, hermano, no quiere participar. No, hermano, es difícil, ¿no? O sea, es esa cuestión de decir, o sea, me amo más yo, por eso no me expongo, ¿no? Por eso no me expongo. Entonces, como no quiero tener alguna fricción, como no quiero tener algún problema con alguien, como no quiero tener esto, entonces mejor, como dicen, no, calladito me veo más bonito. Entonces, no amo esto, no tengo pasión por lo que hacen. Y los que hacen esto, repito, están dispuestos a sacrificar todo. Entonces,
En este caso, creo que esta característica nos hace falta y por eso todo esto, hermanos, porque la idea de liderazgo que queremos que en la iglesia esté surgiendo, reavive, porque sin duda lo hay, es que sea un liderazgo con pasión, un liderazgo que tenga, porque la pasión nos motiva a este compromiso con el proyecto de Dios. O sea, si vamos a sacrificar, hay que estar, me voy a desvelar, voy a hacer esto, aquí está, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, esa situación sería de lo que estamos diciendo en este caso con Sansón. Y bueno, la última es precisamente tener una visión clara, ¿no? Que es lo que decíamos, hermanos, le faltó a Sansón, ¿no? O sea, saber, ¿a qué me refiero con visión clara? Me refiero a saber que que lo que hacemos, hermanos, de entrada, no solo es un elemento aquí en el plano terreno. Y esta es una parte que sí, aunque suena un poco así, tanto podría sonar incluso místico, pero bueno, sí, y sí lo es de alguna manera. Comprender que lo que hacemos aquí, como dice el Evangelio, hermanos, tiene su contraparte, bueno, el Evangelio dice en el cielo, pero comprendemos que lo que hacemos aquí, hermanos, tiene trascendencia. Es algo que creo que se nos ha olvidado mucho y es muy clara. Que lo que servimos, hermanos, no solo es aquí, no solo es para la iglesia acá. Eso es lo concreto y eso es, digamos, como la otra mitad necesaria. Pero comprender que lo que hacemos aquí, hermanos, delante de Dios está presente. Por eso dice la palabra que cuando el justo muere, sus obras lo acompañan. O sea, lo que hagamos, Jesús dijo, por cuanto le diste, en el famoso discurso apocalíptico de Mateo 24-25, cuando les llama a juicio a las naciones, uno esperaría que lo que Dios les dice, lo que Jesús les va a pedir, o el juez al final sea grandes cosas, y Jesús simplemente dice, por cuanto le diste agua al que tiene sed, por cuanto le diste hoy un taco al que tiene hambre, por cuando te invertiste tiempo para ir a ver al que está encerrado. Está hablando ahí de lo material, ¿no? Claro, exactamente. Y lo que voy es que, como actos tan concretos que digamos, esos actos tienen una contraparte, hermanos, en el futuro. Y no solo el futuro de la vida esta, sino se refiere al futuro que Dios tiene para nosotros. Y eso es algo importante que tenemos que tener presente. Cuando servimos, no debemos esperar aquí nuestro pago, porque ese es el problema muchas veces, ¿no? Digo, es que, hermanos, no, yo ya serví, pero que me fue bien mal, estos hermanos malagradecidos, estos quién sabe qué, y entonces, porque esperamos aquí la recompensa, ¿no? Esperamos que aquí nos agraden, nos agradezcan, nos alaben, esperamos que aquí nos inviten, esperamos que aquí esto y lo otro, y cuando no, uno dice, no tiene caso todo lo que estoy invirtiendo, no, mejor no. Y entonces, ¿por qué nos falta esto? O sea, lo que hacemos aquí no es que en esta realidad pueden haber cosas positivas y excelentes, pero lo que apuntamos es precisamente hacia más allá. Sansón se le olvidó eso. Sansón creía que era esto, y aquí él, y aquí sus cosas, y hasta ahí. Pero se le olvidó que Dios tenía un plan de liberación desde antes, desde el principio, y que él era un eslabón en ese plan, en esa cadena de liberación que Dios estaba haciendo, y Sansón se le olvidó eso. Creía que todo empezaba en él y terminaba en él. No vio las necesidades de los demás. No vio la necesidad de los demás, no vio lo demás, y no vio sobre todo el deseo de Dios, el proyecto de Dios más hacia el futuro. Exactamente. Estaba vacío. Entonces, esto es importante, hermanos, que tengamos los líderes. Necesitamos tener una visión clara, o sea, no solo para decir que, para vislumbrar cómo trabajar, sino para comprender que lo que hacemos aquí, hermano, por mínimo, repito, y por cierto, lo de Jesús, porque las palabras de Jesús son muy concretas y son actos tan concretos que tú dirás, es muy pequeño, pero cómo esas palabras, hermanos, esas acciones van a determinar el futuro en aquel momento. Entonces, lo que yo aquí, por menor que sea, tendrá su contraparte, hermanos, delante de Dios, siempre. Y eso también nos debe motivar, por si todo esto no fuera suficiente, nos debe motivar a decir, yo sirvo a Dios, sirviendo a mis hermanos, sabiendo que esto que hago no solo es aquí,
en el terreno físico, sino hay una contraparte espiritual, y hacia esa ¿no? Hermano Josué, perdón. Sí, aportando a su comentario, creo que también es lo que decía el maestro: todo lo que ligaras en la tierra también lo ligarás en el cielo. Exactamente. Sí, gracias. Ese texto estaba pensando en ese texto. Exacto, es así, hermano. No, algunos lo han asumido, que lo han hecho muy completo en ciertos actos litúrgicos, pero es eso, o sea, lo que hacemos acá en nombre del proyecto de Dios no se queda aquí, porque el proyecto de Dios no depende ni es exclusivo de aquí, de la realidad terrena. Todo lo que hagamos en función del proyecto de Dios tiene su contraparte en el proyecto, en la plenitud de ese proyecto de Dios, de ese reino de Dios. Entonces, con eso voy cerrando. No olvidemos estas cosas, hermanos. No olvidemos, por un lado, la historia de Sansón y lo que tendríamos que ir luchando como líderes que somos. La falta de autodominio, esa falta de congruencia, el egoísmo, o estar dispuestos a poner a nuestro servicio los dones de Dios, y nuestra falta y su falta de convicción en el caso de Sansón. Son enemigos que dañan ese trabajo y sobre todo en nuestra vida, el proyecto que Dios ha puesto en nuestras vidas, que puede ser tan importante y tan grande, podemos reducirlo como Sansón en esta hermana Luchita, hacer burla de los demás, no solo por nosotros, sino por Dios, porque al final, sin duda, yo espero que esto les dé ganas para que lean toda la historia, pero al final, cuando Sansón está expuesto en esa, que va a matar a los filisteos, están diciendo, alaban al dios Dagón, que es el dios de los filisteos, y eso lo que hacen es precisamente decir, este dios es superior al dios de Sansón. Entonces, nuestras implicaciones no solo es para nuestra persona, no solo fue con Sansón, sino que tiene que ver también con Dios. Entonces, pero también yo creo que de alguna manera, por ejemplo, las personas que hacen ese ataque, por decirlo así, están echándose encima algo que en algún momento les va a costar. Pero, por ejemplo, en el caso de que cuando llega algo a nuestra mente, hacer algo bueno, uno sale beneficiado, hermano, porque uno siente esa paz y esa tranquilidad de que dice: Señor, no soy perfecto, pero estoy haciendo todo lo posible y lo imposible por servirte. claro. Y entonces yo creo que desde aquí empezamos a tener los que quieren hacer algo, los que queremos hacer algo, pretendemos querer servirle a nuestro Señor. Se empieza a disfrutar de Dios. Sí, sin duda, ¿no? Sí. Entonces, no olvidemos todo esto. Dios es fiel, hermanos. La obra es de Dios. Él la va a hacer con nosotros, como decía, con nosotros, sin nosotros, a pesar de nosotros, Él la va a hacer. No olvidemos que debemos tener el compromiso al proyecto de Dios, la pasión para estar dispuestos a pagar el precio, y la visión de que, clara de que lo que hacemos aquí, hermanos, no se queda en este plano, sino trasciende en la realidad de Dios. Y que creo que ejercitándonos, pensando en esta experiencia de Sansón, Dios puede bendecir nuestra vida, y sin duda lo hará, para que en la medida que Dios nos va dando ministerios y labores, y podamos ejercer y llevar a cabo nuestro ejercicio de liderazgo, podamos hacer una tarea que pueda ser digna de Dios, ¿no? Y que pueda bendecir a más. Pues con eso terminamos.